Dice Carlos Sánchez, US9DL, parece $9 estadounidenses. Conocemos su opinión de Michael Jackson como persona, pero ¿qué opina de su música? ¿Considera que revolucionó la música pop, como muchos dicen? No creo que la haya revolucionado porque no tiene ninguna aportación concreta, específica, que pudieras decir, cambió la música pop, porque introdujo nueva instrumentación, armonías, melodías, ritmos, cambios de ritmo, cambios de tiempo, instrumentación. No, fue un gran cantante y un gran compositor pop que tiene canciones absolutamente maravillosas. Para mí la mejor es Billie Jean, que ahora están oyéndolas los jóvenes. Yo me flipaba, porque mi hijo me llegó y me dijo, oye, ¿qué te parece esto? Pues es Michael Jackson. Si es que se está oyendo mucho ahora, todos mis amigos están oyendo a Michael Jackson. Y yo decía, excuse me. Qué raro suena, pero bueno, así sobreviven y reviven las figuras. Porque Michael Jackson es una figura del pop, pero no es un revolucionario como no lo fue Britney Spears, o como no lo fue un montón de grandes del pop, que no hay que confundir con el rock. Entonces, no, me gusta, y me gusta mucho su trabajo. Thriller es un álbum que yo compré, pero además me encantaba que hubiera llamado a Vincent Price para leer el poema que hace de puente en la canción Thriller, ¿no? Yo soy un admirador enorme de Vincent Price y de su actuación, de sus comedias y de su trágica realidad de que era un gran actor shakespeariano convertido en comediante o en algo menos por el cine con $2 de presupuesto de Roger Corman. Pero sí, y admiraba yo mucho a Michael Jackson como bailarín, y lo admiraba Fred Astaire. Fred Astaire llegó a hablar bien de Michael Jackson, y cuando Fred Astaire hablaba bien de alguien que bailaba bien, era porque sabía lo que estaba diciendo, y a veces lo sabía también, que decía que no quería bailar con gente como Eleanor Powell, por ejemplo, porque Eleanor Powell le daba el tú a tú. No era una compañera de baile sumisa, sino una compañera de baile que bailaba tan bien como Fred Astaire. Entonces él prefería bailar, por cierto, con otras compañeras de baile, famosamente, por supuesto, Ginger Rogers, creo que era así, y con otros. Bailó con todo el mundo, pero él le daba cosa bailar con Eleanor Powell, la gran diosa del tap, o tap tap, o claqué, como le dicen en España, no sé por qué.